Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Farfán Romero y vamos a seguir hablando acerca de este proceso que hemos experimentado los yacuibeños, como es el referéndum a la Carta Orgánica que se ha puesto en consideración de la población de Yacuiba y donde de manera muy importante la población de Yacuiba le ha dicho no a la Carta Orgánica en más del 70%. Si sumamos los votos negativos, es decir, el no, con los nulos, que también son negativos, la Carta Orgánica ha tenido un rechazo del 85%, el más alto de la historia de Bolivia en materia de referéndum. Es decir, esta carta realmente ha sido rechazada con mucha contundencia, con mucha fuerza, con mucha personalidad, con mucha decisión de parte de la población yacuibeña. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con que la carta o este acto electoral, como ha sido el referéndum, ha sido aprovechado por la población para poder enviar un mensaje a la clase política en relación a su desacuerdo con la forma de gobierno, en especial del gobierno municipal, porque la carta está relacionada con el gobierno municipal, por lo tanto la dirección de parte de la población enviando un mensaje fue hacia el gobierno municipal, en este caso al Ejecutivo y al Consejo Municipal, definitivamente. Es decir, hay un mensaje claro. Ahora que las autoridades no quieran lecturar, que las autoridades no quieran interpretar correctamente la voluntad popular es otra cosa. Pero está claro que la población, por un lado, ha rechazado este documento que sin duda estaba muy mal elaborado, tenía problemas de legitimidad, no era aceptado por la población, no ha sido consensuado, no ha sido construido de manera consensuada con todos los sectores importantes, no ha salido de la población, no se ha encarnado en la gente, en lo popular, en lo ciudadano. Entonces, y ese ha sido un aspecto muy importante de la falla de los que han construido este documento. No es legítimo. Ha aparecido, ¿no es cierto?, la noche a la mañana, producto de dos, tres personas que han redactado y han presentado el documento, pero no ha sido dialogado, reflexionado, debatido, discutido como debería ser. Eso por un lado. El otro elemento es que contiene muchísimos errores, errores ortográficos. Este documento tenía problemas de sintaxis, de redacción, de semántica, hasta de puntuación. Incluso tenía problemas de concordancia, de estilo, una serie de factores fundamentales en la técnica legislativa. Pareciera que este documento fue elaborado por alguien que no tiene la más peregrina idea acerca de cómo se hace este tipo de material. O sea, la población definitivamente, de manera muy contundente, con toda su fuerza, le ha dicho no, porque es un documento que Yacuiba no se merecía definitivamente, bajo ninguna circunstancia, porque no tiene la mínima condición como para poder ser ejecutado. Es decir, era indigno en el sentido de que no correspondía que la población lo reconozca como tal por esos problemas. Al margen de eso, en tercer lugar, habían problemas de fondo, ¿no? Como esto, por ejemplo, de la ubicación geográfica, que nos decía que Yacuiba estaba ubicada en el lado oeste del extremo, en el extremo sur del lado oeste del estado plurinacional. Entonces se revisa el mapa y se ubica en el estado, en el lado oeste, el sol sale de aquí y el oeste donde se pone el sol, ¿no? Se oculta el sol, entonces nos vamos a Potosí. Y entonces Yacuiba, según la carta, estaba ubicado en Potosí y no en el Gran Chaco, mucho menos en el departamento de Tarija. Entonces, esos elementos, y como otros, yo he presentado un documento que se llama ¿Por qué mi voto será no?, en el que aquí reflejaba de manera amplia, le reflejaba 15 observaciones de fondo a la Carta Orgánica, 15 observaciones, y propuse 10 además 10 elementos que se deberían añadir y que no contemplar la carta y que me parecen importantes. Bueno, entonces, ¿ahora qué viene después de esto? Es decir, ahora hemos votado, hemos rechazado el documento, ¿qué viene? Lo que viene ahora es construir otra vez, prácticamente de cero, hemos retrocedido nuevamente, producto de la mala administración. Pero antes de entrar a qué es lo que debemos hacer, permítame decir lo siguiente.
¿Por qué la gente ha votado no a la carta? Por un lado, estos aspectos que yo le acabo de mencionar, es decir, mala redacción, mala construcción, documento que no merecía Yacuy iba a tener, aparte de estos errores que se han cometido. Y segundo, os digo tercero o cuarto en este caso, cuarto argumento, yo creo que la población lo ha rechazado porque representa o expresa en todo caso, expresa una gestión de gobierno del pasado, la gestión de Carlos Bru, que ha sido la gestión del despilfarro, la gestión de la corrupción, la gestión de la improvisación y la gestión del estatismo, porque esta carta refleja de manera muy clara el espíritu estatista y populista que reina. En este momento, la Constitución Política del Estado, el gobierno nacional, refleja un espíritu estatista, un espíritu demagógico, populista y centralista. Eso es lo que reflejaba esta carta. Reflejaba en el sentido de que el Estado, en este caso el gobierno municipal, resuelve todos los problemas y no hacía partícipe a la iniciativa privada, al ciudadano, al que no forma el Estado. Lo que hacía era hacer dependiente al ciudadano, al pueblo, a la población del Estado. Y en mi visión, porque obviamente en el mundo hay dos corrientes ideológicas, la una es que es la estatista, en la que cree que el Estado resuelve todos los problemas, resuelve la pobreza, resuelve la salud, resuelve la educación, y los que somos liberales, eso por un lado, hay una corriente de lo que se llama izquierda, el materialismo, el marxismo, que cree que el Estado es el Estado benefactor, el Estado de bienestar se conoce, teóricamente. Y por otro lado estamos los liberales, que creemos que el Estado debe ocuparse de elementos que la iniciativa privada, que el mercado no lo puede cubrir. Pero nosotros creemos que debe ser el ciudadano, con toda la libertad que tiene y con toda la libertad económica, de generar la riqueza. No es el Estado. Es decir, nosotros no creemos que el Estado debe ser el empresario que le haga competencia al ciudadano. Entonces, hay una visión totalmente contrapuesta. Por un lado, los estatistas y por otro lado, los que creen que es el ciudadano, el privado, el mercado, el que tiene que resolver. Entonces, y si nosotros vamos a la realidad boliviana, esto ha fracasado. Usted ve la lista de empresas, por ejemplo, de empresas nacionales, ¿no?, del Estado, que son un rotundo fracaso. Una administración totalmente, por un lado, corrupta y segundo, ineficiente, sin ningún resultado, que no ha cumplido las buenas intenciones ni los objetivos que se han planteado. Y esta película no es de ahora, ya hemos visto en los años 60, 70, por ejemplo, es algo que ya ha pasado en la historia boliviana, pero que los bolivianos nos empecinamos en repetir la historia, lamentablemente, y estamos en ese círculo vicioso de dar vueltas y vueltas y sucesivamente. Entonces, nosotros consideramos, como otros países, que debe ser la iniciativa privada la que resuelva los problemas de la pobreza, los problemas de la riqueza, los problemas del bienestar, inclusive los problemas de la felicidad. Y el Estado debe limitarse a crear las condiciones para que sean los privados, sean los microempresarios, los medianos empresarios, los emprendedores, los comerciantes, los que resuelvan la generación de riqueza, el comercio, la distribución y todos esos elementos. Entonces, eso es lo que nos refleja la carta. La carta refleja que el Estado es el centro protagonista de todo. Y como estamos ahora, ya se acabó la chauchita, la plata que llegaba del cielo, que eran de las regalías, entonces estamos en serios problemas. Entonces, la población no es tonta, la ciudadanía no, muchos políticos han salido a decir, y a mí me da pena esa lectura totalmente sesgada, una lectura totalmente fuera de la realidad, inclusive teórica, ¿no?, práctica, porque decían el pueblo estaba confundido, el pueblo no sabía qué votar, no se socializaba, no conocía. Mentira, porque la población de manera, ahí están los números, ¿no?, la población de manera muy objetiva fue a votar por el sí o por el no o nulo. Los votos blancos, que son los que reflejan que la población está confundida, que no sabe qué votar,
son mínimos. Inclusive son menos, en este referéndum, son menos que los votos blancos de las anteriores elecciones, para que se dé cuenta usted. ¿Ah? Definitivamente, la población, el pueblo yacuibeño es un pueblo muy inteligente. Y es un pueblo que sabe muy bien cómo usar su voto. En muchas ocasiones, si usted se llama tracking esto, cuando usted hace un análisis de la historia electoral de otras elecciones del pasado, inclusive en varias elecciones el pueblo de Yacuiba, como en ninguna parte del país, ¿no?, ha cruzado el voto. Votaba por uno, ¿no?, y votaba en las antípodas por otro, cruzando el voto, pero de manera muy clara y muy evidente. Entonces el pueblo de Yacuiba es un pueblo maduro y es un pueblo muy inteligente. Y aquellos políticos que dicen que el pueblo no sabía, que estaba confundido, que la mentira, que la demagogia, están ofendiendo a la inteligencia de ese pueblo que ha demostrado a lo largo de la historia que es un pueblo muy maduro y es un pueblo muy inteligente, el pueblo yacuibeño. Entonces se ha dado cuenta perfectamente, no es porque nosotros hemos hablado, sino que el pueblo tiene sentido común, ¿no? Nosotros simplemente hemos dado nuestro punto de vista y hemos justificado técnicamente, porque a mí en lo particular ninguno, pero absolutamente ninguno, ni los concejales que salieron a hacer campaña por el sí, ni aquellos operadores políticos del MAS que también hicieron campaña por el sí, ninguno ha podido decirme que yo faltaba la verdad con uno de los argumentos, de los 15 que he presentado, con uno, ninguno pudo decirlo, ¿no? Lo que sí han dicho es que está usando para ser candidato, que quiere promocionarse, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, y a distorsionar inclusive el tema del límite, cuando lo que yo dije no era, o sea, no era que la carta debe estar en el tema del límite, sino la legitimidad de la carta. Finalmente, todo el mundo, es decir, cuando yo comencé con esa explicación que no me entendieron, porque yo decía, la legitimidad, si un documento no es reconocido por la población, ¿no es cierto?, no genera pertenencia, porque esto es algo teórico que se explica en la ciencia política, no genera pertenencia a través de un documento constitutivo, básico, institucional, como es la Carta Orgánica, hacia el gobierno. Ese era el problema, porque únicamente genera sentido de pertenencia a través del voto. Es la única forma. Por lo tanto, las personas que no iban a votar por la Carta Orgánica quedaban automáticamente excluidas. Ese era mi punto de vista. Como hay gente que no le entiende la política, pues dijeron, y comenzaron a distorsionar lo que yo quise decir. Ese era el fondo del asunto. Es mucho más grave que lo cartográfico, ¿no? Que el mapa, que la división imaginaria en los mapas de los límites. Es mucho más grave todavía, mucho más profundo la legitimidad, el reconocimiento fáctico de un documento que se genera, ¿cómo? ¿Cómo se pacta, ¿no?, entre el documento y el ciudadano? Con el voto, pues, ¿no? Con el voto, no hay otra forma. La única forma de generar el pacto, ¿no?, de reconocimiento a un documento supremo es a través del voto. Es la única forma. Entonces, esta gente que no conoce estos temas, obviamente, comenzó a distorsionar. Pero ninguno, pero absolutamente ninguno pudo decirme de que yo estaba equivocado, que mentí, que faltaba la verdad, o que rebatió con algún argumento lo que yo decía del contenido de este documento. Entonces, eso está muy claro. Y me golpearon muy fuerte cuando puse en mesa este asunto que identifiqué al principio, ¿no? Durante casi 2 semanas, pero de todos lados me dieron. Y finalmente fue el único tema, ¿no es cierto?, que muchos han justificado de que efectivamente si la gente no votaba, no reconocía el documento, es un tema grave. Ahora, ¿qué quiera? Esta es mi preocupación. En la segunda parte le voy a hablar acerca del mandato que yo creo que la población le ha dado, uno, al gobierno municipal, al consejo y al ejecutivo, al alcalde y al consejo municipal, y por otro lado a los ciudadanos. Eso le voy a decir en la segunda parte. Para terminar, yo creo que ratifico y digo de manera muy clara, el pueblo yacuibeño de manera madura ha tomado una decisión muy inteligente, una decisión que realmente es motivo de estudio. Y que aquí no hubo confusión, no hubo mentira, y que el pueblo no se deja llevar por los cantos de sirena. Eso está demostrado. Le ofenden al pueblo yacuibeño
aquellos que dicen que el pueblo fue engañado y que los demagogos, que los políticos, eso es totalmente falso.